Ella aceptó un trabajo cocinando para vaqueros en un rancho, sin saber que uno de ellos era dueño de la tierra que pisaban. La nieve caía con fuerza sobre las llanuras de Montana, espesa como el silencio y 2 veces más fría. Diciembre había hundido sus garras profundamente en la tierra, escarchando la hierba quebradiza y aferrándose a las vigas de madera del rancho Stone River como una pena antigua. El viento aullaba entre las construcciones auxiliares, sacudiendo tejas sueltas y castigando cualquier piel lo bastante imprudente como para quedar expuesta. May caminó directo hacia el vendaval. Su abrigo era demasiado delgado, remendado en los codos, y sus guantes no hacían juego, uno de lana, otro de cuero. Pero mantenía la espalda erguida, y sus ojos ardían con una feroz determinación que solo las mujeres sin nada que perder llegan a dominar de verdad. Un bolso colgaba de su hombro, y sus botas dejaban huellas marcadas en el barro congelado del patio del rancho. Se detuvo frente a la casa de cocina, donde un grupo de vaqueros se reunía cerca del fuego abierto, pasándose una petaca y riendo en voz baja entre dientes castañeteantes. Al verla acercarse, alzaron la vista, y las risas se apagaron una a una al asimilar su presencia. Una mujer sola, pidiendo algo en un lugar que no daba nada con facilidad. Un hombre alto dio un paso al frente, mayor que los demás, con la barba entrecana y la sospecha profundamente marcada en el ceño. Su voz era como grava empapada en whisky. Este es un rancho de trabajo, señorita. No es lugar para vagabundas ni cuentos. No soy una vagabunda, respondió May. Su voz era firme, baja. Y no he venido a contar historias. Él la recorrió con la mirada. No necesitamos problemas, ni mentirosas, ni muchachas que creen que pueden endulzar palabras para escapar del frío. La mandíbula de May se tensó. Tampoco he venido a endulzar nada. Otro hombre, más fornido y con dureza en la mirada, escupió al suelo. Parece salida de la cocina de un selún, sino del cuarto de atrás. Eso provocó una oleada de risas groseras. El primer hombre alzó la mano para silenciarlas. Avanzó hasta quedar frente a ella, nariz con nariz. Bueno, ¿qué es lo que quieres? May sostuvo su mirada sin parpadear. Sé cocinar, dijo, con voz de pedernal. He trabajado el hierro fundido sobre el fuego, despellejado caza, hecho masa madre en tormentas de nieve y sopa con solo huesos. Puedo alimentar a sus hombres con lo que quede en el barril y hacer que luego den las gracias. Hubo una pausa. El fuego crepitó a sus espaldas. ¿De dónde vienes?, preguntó él. May no respondió. El hombre se inclinó un poco más. Este no es lugar para secretos. Ella alzó la barbilla. Sé cocinar y no voy a darme la vuelta. El hombre la estudió un momento más. Luego se apartó y asintió hacia la casa de cocina. Tenemos 3 docenas de hombres pasando el invierno y llevamos 2 días sin una comida decente. Los fogones están ahí dentro. ¿Quieres el trabajo? Demuéstralo para mañana. May no se inmutó. Necesitaré harina, sal, un trapo seco y un poco de respeto. No te matará, gruñó él, medio riendo. Ya veremos con lo último. Mientras May avanzaba hacia la puerta, sus ojos recorrieron de nuevo al grupo. La mayoría apartó la mirada. Algunos sonrieron con burla. Otros fruncieron el ceño. Pero un hombre no se movió en absoluto. Estaba apoyado en un poste, con los brazos cruzados, alto, con un abrigo oscuro y un sombrero de ala baja. Lo único visible era el corte firme de su mandíbula y el destello de algo ilegible en sus ojos. No habló, no se burló como los demás, solo observó. La mirada de May se cruzó con la suya un instante de más antes de que empujara la puerta de la casa de cocina. Dentro estaba oscuro, frío y olía a grasa rancia. Ollas oxidadas descansaban sobre las mesas laterales. Algunas latas vacías yacían esparcidas como soldados caídos. Pero el fogón se alzaba firme en un rincón, y May sintió algo parecido a una esperanza obstinada encenderse en su pecho. Colgó su bolso en un gancho, se arremangó y se puso manos a la obra.
El hombre del abrigo oscuro, Caleb, mantuvo los brazos cruzados. Había reconocido su rostro antes de que hablara. La había visto una vez en Billings, años atrás, cuando trabajaba tras las puertas de la cocina del Rosebey, aquel lugar pintarrajeado donde los hombres decentes susurraban mentiras y dejaban el honor en la puerta. Aquella noche la habían arrastrado a una habitación, acusándola de robar una bebida, o quizás solo de mantenerse demasiado erguida. Un hombre del doble de su tamaño la había agarrado por la muñeca. Ella no gritó. No lloró. Solo se quedó allí, con la columna como hierro y los ojos llenos de fuego, desafiándolos a golpearla si de verdad pensaban hacerlo. Él había observado desde las sombras, y luego no hizo nada. Y ahora ella estaba allí, con la nieve en el cabello y la rebeldía en cada paso. Caleb no dijo nada, simplemente se dio la vuelta hacia el barracón, con la luz del fuego parpadeando a su espalda. Se acercaba una tormenta, afuera y adentro, y llevaba su nombre. Mai se levantó antes de que la luna abandonara el cielo. El frío le mordía los huesos mientras se ponía las botas y el abrigo, el mismo raído con el que había llegado. Durante la noche, la nieve se había amontonado contra la puerta de la casa de cocina, y tuvo que empujar con el hombro para abrirla. Dentro, el aire estaba más frío que afuera hasta que encendió el fogón. Picó hielo del barril de agua, alimentó el fuego con leña de pino y esperó a que el calor empezara a disipar el vaho de su aliento. Le ardían los dedos, le dolía la espalda, pero se movía como una mujer que había sobrevivido a cosas peores y pensaba seguir haciéndolo. 15 vaqueros significaban 15 bocas. Mezcló la harina hasta formar una masa dura, cortó tiras gruesas de tocino salado y las frió despacio en hierro fundido. Los panecillos quedaron duros por fuera, pero calientes. Los sirvió con café lo bastante fuerte como para despertar a los muertos. Al principio, los hombres murmuraron. Uno preguntó dónde estaba el verdadero cocinero. Otro rió demasiado alto y dijo: seguro que envenenó los frijoles. Para la tercera mañana, llegaron temprano a los bancos. Rasparon los platos hasta dejarlos limpios y se pasaron la cafetera como si fuera un tesoro. Nadie la elogió en voz alta, pero no dejaron ni una miga. Mai trabajaba en silencio, con eficiencia. Lavaba las ollas ella misma, fregaba la mesa y hasta barría la ceniza de los rincones de la casa de cocina cuando nadie se lo pedía. Caleb siempre estaba allí antes que los demás. Nunca decía mucho. Simplemente entraba a la casa de cocina más o menos a la misma hora cada mañana, colocaba leña en el fogón sin que nadie se lo pidiera y se iba sin ceremonia. Ella asentía en señal de agradecimiento. Él apenas se quitaba el sombrero. Evitaba mirarla a los ojos. Mai se dio cuenta. Hablaba con los otros, se sentaba con ellos a comer. Pero con ella había un silencio distinto, no de juicio, sino de distancia, como si guardara algo tras los ojos y no confiara en que siguiera enterrado si ella miraba demasiado tiempo. Y aún así, era el único que llevaba un cubo extra de agua sin que se lo pidieran, el único que dejaba una pastilla nueva de jabón junto al lavadero cuando el suyo se gastaba, el único que arreglaba el escalón cuando se helaba después de verla resbalar una vez cerca del montón de leña. Era una amabilidad extraña, sin palabras pero constante. Una tarde, Mai cargaba un cubo de nieve derretida por el patio congelado cuando su bota resbaló en una placa de hielo. Cayó con fuerza, el cubo salió volando de sus manos y el agua se derramó sobre el suelo blanco. El golpe le arrancó el aire del pecho y un dolor agudo le subió por la muñeca al caer. Siseó, mordiéndose el labio para no gritar. Antes de que pudiera incorporarse, unos brazos la rodearon por los hombros. Caleb. Había cruzado el patio en segundos, más rápido de lo que ella creía posible. ¿Estás bien?, preguntó, en voz baja. Mai parpadeó. Su rostro estaba cerca, enmarcado por el ala oscura del sombrero. Sus manos, cálidas a través de los guantes, la sostenían con firmeza. Ella asintió una vez, respirando con dificultad. «Estoy bien». Él la ayudó a ponerse de pie, una mano firme en su codo, la otra sosteniéndole la espalda. Cuando estuvo erguida,
la soltó de inmediato y dio un paso atrás, como si hubiera cruzado una línea invisible y tratara de regresar antes de que costara demasiado. Mai lo miró. Él apartó la vista. «Gracias», dijo ella, en voz baja. Él solo asintió y se alejó hacia el granero sin decir una palabra. Esa noche, mientras estaba sentada cerca del fogón limpiándose la palma raspada, pensó en la forma en que él la había mirado, como si fuera alguien a quien reconocía pero no podía nombrar en voz alta. Tenía el aire de un hombre que mantenía la distancia, no por desprecio, sino por miedo o quizá por culpa. Mai había conocido muchos tipos de silencio en su vida. El silencio de Caleb era distinto, y no pudo evitar preguntarse qué era aquello que temía decir. Todo empezó con un susurro. Red Callahan, un joven vaquero fanfarrón, de lengua afilada y sed de problemas, había ido al pueblo 3 días antes por provisiones. Cuando regresó, las alforjas iban llenas de harina y frijoles, pero su boca iba aún más cargada. Esperó hasta la cena, cuando el fuego crepitaba y los hombres tenían el estómago lleno, para recostarse sobre los codos y soltarlo como si fuera una broma, aunque con veneno en los bordes. Ya la había visto antes, dijo, señalando con la cabeza hacia la casa de cocina donde Mai trabajaba sola. En Billings, en el Rose Bay. El nombre cayó sobre el campamento como ceniza. Todos conocían el Rose Bell, un burdel que se hacía pasar por saloon, situado a las afueras de Main Street, con cortinas de terciopelo, whisky barato y chicas que sonreían quisieran o no. Red sonrió ampliamente, mostrando los dientes amarillentos. También llevaba delantal entonces. Siempre olía a salvia y a humo. Era la cocinera, sí, pero ya saben cómo acaban esas chicas subiendo las escaleras cuando el whisky se termina. Los hombres rieron, algunos con incomodidad, otros con esa crueldad fácil que nace del aburrimiento y de los inviernos amargos. Nadie cuestionó a Red. No de verdad. Simplemente dejaron que sus palabras echaran raíces. Mai no lo oyó aquella noche, pero lo sintió a la mañana siguiente. Los vaqueros entraron al desayuno más despacio de lo habitual. No le sostuvieron la mirada. El ruido habitual del metal y las voces estaba apagado. Un hombre tosió y murmuró algo entre dientes. Otro dejó su plato cerca de la puerta, no en la mesa. Fueron educados, pero ya no fueron amables. Y Mai lo supo. Conocía esa mirada, los gestos de reojo, las voces bajas, la forma en que los hombres buenos se volvían extraños cuando creían conocer un fragmento de tu pasado. Ella no dijo una palabra. Removió los frijoles, cortó el tocino, sirvió el café. Sus manos siguieron el mismo ritmo, pero sus hombros se habían endurecido. La sonrisa que a veces llevaba, fina pero sincera, había desaparecido. Mantuvo la mirada baja. Al mediodía, nadie se sentó junto a ella cerca del fuego. Al anochecer, nadie le preguntó si necesitaba ayuda con los cubos de agua. Y aún así no dijo nada, porque ¿qué podía decir? Había trabajado en el Rose Bay. Había cocinado comidas, no se había vendido. Pero esa distinción rara vez importaba para los hombres que miraban a mujeres como ella y solo veían una cosa. Mai había aprendido hacía tiempo que defenderse con demasiada fuerza solo te hacía parecer más culpable. Que hablaran. Había sobrevivido a cosas peores. Pero Caleb también lo había oído. No se rió cuando Red hizo sus comentarios. No pareció divertido ni curioso. Se quedó en silencio, mirando al fuego como si éste pudiera explicarle algo con lo que llevaba mucho tiempo luchando. Y cuando aquella tarde Red hizo otro comentario grosero, algo sobre chicas sobrantes y estofado recalentado, Caleb se movió. Sin aviso, sin levantar la voz. Solo un golpe duro y rápido que estalló contra la mandíbula de Red como un trueno. Red cayó al suelo con fuerza, escupiendo sangre, aturdido. ¿Qué demonios te pasa?, gritó, llevándose la mano a la cara. Caleb no dijo nada. Permaneció de pie sobre Red un instante, los puños apretados, el pecho agitado. Luego se dio la vuelta y se marchó, sin hablar, sin mirar a nadie, ni siquiera a Mai,
que había visto todo desde la sombra de la puerta de la casa de cocina. Esa noche empezó a nevar, suave y constante, como ceniza cayendo desde lo alto. Mai se quedó despierta más tarde de lo habitual. La cocina estaba limpia, el fogón apagado casi por completo, pero se sentó cerca del calor, con los dedos apretando una taza astillada de té que había comprado con su propio salario. No sabía qué pensar de lo que había visto. ¿Por qué Caleb había golpeado a Red? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no decirle nada a ella? No estaba segura de si era compasión, culpa o algo más que no se atrevía a nombrar. El golpe en la puerta llegó poco después de las 10, suave, casi inexistente. Mai se levantó despacio, el corazón apretado en el pecho, y abrió. No había nadie afuera, solo la nieve y una pequeña cesta en el umbral. Dentro, una docena de huevos marrones aún tibios del gallinero y un saco de harina de maíz envuelto en tela, atado con un cordel áspero. Sin nota, sin nombre, pero ella lo supo. Los huevos eran del gallinero junto al granero, tarea de Caleb, siempre. La harina llevaba la marca de la tienda general del pueblo, el mismo viaje del que Red había regresado. Caleb también había ido. Mai se arrodilló en la puerta, apartando un copo de nieve del borde de la cesta. Su aliento salió en nubes. El viento ya no mordía tanto como antes. La levantó, la estrechó contra el pecho y volvió a entrar. Por primera vez en días, se permitió sonreír. Solo un poco. No lo entendía. Aún no. Pero quizá no necesitaba hacerlo. No esa noche. Esa noche, alguien había recordado su valor en silencio, sin exigir nada, y eso bastaba. El fuego se había apagado hacía rato, pero Caleb no podía dormir. Yacía en su catre del barracón, los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando al viento colarse por las rendijas de la pared como una advertencia susurrada. Afuera, la nieve se extendía sobre las llanuras, suave y silenciosa. Pero dentro de su pecho, la memoria ardía como una marca al rojo. Todavía podía verla 3 años atrás en el Roosevelt de Billings. Aquella noche nunca lo había abandonado. Habían ido a celebrar. Sus amigos, ruidosos y alborotados, borrachos de whisky y de la emoción de cerrar un trato de tierras con hombres el doble de viejos que ellos. Caleb no quería ir, pero entonces era joven, más callado de lo que es ahora, y era más fácil asentir que discutir. Recordaba el perfume pesado, el aire viciado de bourbon y sudor. Y la recordaba a ella. No se parecía a las demás. No llevaba lápiz labial llamativo ni sonrisa hambrienta. Usaba un delantal, el cabello recogido en un moño práctico. Llevaba una bandeja de bebidas con concentración silenciosa, moviéndose entre las mesas como si intentara no ser vista. Entonces el suelo estaba mojado y resbaló. La bandeja se estrelló. El licor se derramó. Uno de los hombres mayores, algún comerciante importante, rugió de rabia. ¿Zorra asquerosa de Selún? Escupió. ¿Crees que vestirte como una dama te convierte en una? Otro hombre tiró de las cintas de su delantal. Ella trastabilló. Las manos le temblaron, pero alzó la mirada. Nunca olvidó sus ojos. Lo miraron de frente, sin parpadear, desafiantes. Y él no hizo nada. Caleb había estado allí, los puños cerrados, la boca llena de arena. Tenía 23 años, lo bastante mayor para saber que era lo correcto, y demasiado cobarde para hacerlo. La vio entonces, la recordó ahora. La misma mujer que se levantaba al amanecer para cocinar para hombres que no podían sostenerle la mirada, que fregaba la casa de cocina con las manos doloridas, que nunca pedía agradecimiento. Caleb se incorporó y dejó caer las piernas al borde del catre. La madera estaba helada bajo sus pies. Se puso el abrigo y salió al viento. Caminó despacio por el patio cubierto de nieve hacia la casa de cocina. La luz dentro era tenue, pero seguía encendida. Sabía que ella se quedaba despierta hasta tarde, arreglando lo que podía remendar, salvando lo que otros tirarían. Se agachó y dejó un fajo de leña seca en el umbral. Sin nota,
sin llamar. Pero esa noche no se marchó. Se colocó tras el arbusto rojizo que crecía junto al muro y observó por la pequeña abertura de la lona. Ella estaba sentada junto al fogón, remendando el hombro deshilachado de su camisa de trabajo, el ceño fruncido por la concentración, los dedos cuidadosos y rápidos. Había algo reverente en su quietud, como si el mundo siempre la hubiera herido, y aún así ella lo enfrentara con dignidad silenciosa. Caleb sintió subir de nuevo la vergüenza, espesa y amarga. En ella veía todo lo que a él le había faltado una vez: valor, orgullo, supervivencia. Una vez se había quedado al margen. No volvería a hacerlo. Dentro de la casa de cocina, Mai se detuvo. Miró la llama un largo instante, luego volvió a la aguja, con los hombros tensos. Lo recordaba. Lo había visto aquella noche en Billings, no solo de pie, sino mirando y eligiendo el silencio. No lo había odiado por ello, no exactamente, pero se había resentido aquella esperanza breve y tonta de que alguien hablara por ella cuando su propia voz había sido ahogada. Y, sin embargo, desde que había llegado a Stone River, era Caleb quien la ayudaba a levantar los pesados cubos de agua, quien cortaba leña extra para su fuego, quien dejaba cosas sin pedir nunca agradecimiento. Nunca decía una palabra, pero tampoco se marchaba. El corazón de Mai latía pesado en su pecho. No sabía qué pensar de él, y quizá no quería saberlo. Entonces llegó el fuego. Esa misma noche, cuando la nieve empezó a caer en copos más gruesos, una ráfaga de viento del norte atravesó el campamento. Alguien había apilado madera seca demasiado cerca de la parte trasera de la casa de cocina. Una chispa del fogón, demasiado pequeña para notarse, prendió la pila. En minutos, las llamas subieron rugiendo por la pared, crepitando como furia desatada. Los gritos rompieron la noche. Los hombres corrieron. Alguien golpeó puertas. Pero Mai, exhausta, se había quedado dormida en el catre junto al fogón y no se movió hasta que Caleb llegó. No esperó. Atravesó el humo, le echó su abrigo por encima, la levantó en brazos y dio la espalda al fuego mientras las llamas lamían la pared. Las chispas prendieron en sus mangas. El calor le quemó la mejilla, pero la sostuvo con fuerza y no se detuvo. Cuando ella despertó tosiendo contra su pecho, abrió los ojos y encontró su rostro tan cerca, tan desnudo. Él la miró, y en esa mirada no había vergüenza, ni memoria de quién había sido ella ni de dónde se habían conocido. Solo existía el ahora, la muchacha a la que una vez falló y la mujer a la que se negaba a fallar de nuevo. Los días se volvieron más fríos y la nieve se apretó sobre las colinas como lana blanca cosida a la tierra. Cada mañana, antes de que el barracón despertara, Caleb iba a la casa de cocina. Murmuraba algo sobre necesitar café o revisar la leña. Pero Mai sabía la verdad. Sus ojos siempre se desviaban hacia la pequeña tetera negra del fogón trasero, la que ella llenaba con la sopa sobrante de la noche anterior. Cada vez que entraba, su mano dudaba un instante y luego se cerraba alrededor del asa tibia de la taza de lata que ella había llenado minutos antes. Nunca le daba las gracias en voz alta. Ella nunca señalaba que la taza ya estaba servida antes de que llegara. Era un acuerdo extraño, sin palabras, pero no inadvertido. Mai había empezado a llevar un pequeño cuaderno escondido bajo los sacos de harina, no para cuentas, sino para recuerdos. La letra de su madre, antes garabateada en trozos de lino y ahora desvaída por el tiempo, era copiada poco a poco por las manos callosas de Mai en líneas ordenadas y decididas. Pan de maíz sin azúcar. Estofado de res con raíces. Pudín de melaza lo bastante espeso como para hacer que un vaquero se quedara quieto. Recetas, sí, pero más que eso, sueños. Algún día, quizá, un lugar pequeño propio, una cocina sin escaleras. Un letrero que dijera bienvenidos y lo sintiera de verdad. Estaba removiendo una olla de caldo de cebolla cuando Caleb entró de nuevo, con la nieve espolvoreándole los hombros. El café está caliente, dijo ella sin alzar la vista. Él asintió, fue hasta el mostrador y tomó la taza de lata que ya lo esperaba. El vapor se enroscaba en el borde.
Bebió en silencio. Tras un momento, ella preguntó sin volverse. ¿Qué pensabas que yo era? Él se detuvo y, despacio, dejó la taza. Pensé que eras fuerte, dijo. Incluso la primera vez que te vi en el Bell, no te inmutaste. Ella dejó de remover. ¿Y también pensabas que yo tenía miedo? Preguntó. De mí mismo, respondió. De lo que decía de mí que me quedara allí mirando. De ser no mejor que los hombres que se reían. El silencio que siguió no fue cruel. Estaba cargado de historia. He pensado en esa noche todos los días desde entonces, dijo él. Ella se volvió. Por fin, sus ojos encontraron los de él. ¿Por qué decírmelo ahora? Porque te debo más que sopa y leña partida. Mai dio un paso al frente, secándose las manos en el delantal. ¿Eso es lo que haces? ¿Cargar con la culpa esperando que se convierta en redención? Caleb se estremeció. No sé qué estoy haciendo. Solo sé que quiero ser alguien mejor de lo que fui. Ella lo observó. El hombre que ya era menos un misterio y más una pregunta. Y quizá por eso preguntó con suavidad. Entonces, ¿quién eres ahora, de verdad? Él dudó y luego exhaló despacio. Soy Caleb Stone. Mai parpadeó. Stone, ¿como el rancho Stone River? Él asintió. Mi padre es el dueño. Crecí aquí, pero me fui después de la guerra. Volví la primavera pasada y le pedí que no dijera a los hombres quién era. Quería trabajar, no recibir algo que no me hubiera ganado. El rostro de Mai quedó inmóvil. Así que todo este tiempo, dijo en voz baja, has estado mirando desde detrás de una máscara. No, respondió él, dando un paso más cerca. He estado intentando ganar tu verdad con la mía. Ella negó con la cabeza y retrocedió. Ustedes, los hombres, todos llevan máscaras. Fingen ser mejores que el anterior, pero siguen mirando, siguen decidiendo cuánto vale una mujer según su pasado. Tú no, dijo Caleb. El aliento de Mai se quebró. Entonces, ¿por qué mentir? No mentí, respondió él con suavidad. Simplemente no empecé con un hombre que nunca dio de comer a un caballo ni encendió un fuego. Ella apartó la mirada. Afuera, la nieve había cesado, pero el frío se acercaba más. Mai volvió al fogón y removió la sopa otra vez. Caleb esperó. Finalmente, ella sirvió un cucharón en un cuenco y lo dejó sobre la mesa. Está más caliente que antes, dijo. Pero se enfría rápido. Él se sentó despacio, tomó la cuchara y, con una ternura que ella no esperaba, dijo. Así son la mayoría de las cosas que valen la pena esperar. Mai no dijo nada, pero no salió del cuarto ni se dio la vuelta. El amanecer era apenas una mancha pálida sobre la nieve, rompiendo con dificultad la larga sombra de la colina, cuando Mai guardó sus cosas en una bolsa de lona. Sus manos se movían en un silencio aprendido, dobló su único delantal de repuesto, se ató un pañuelo al cabello, colocó bajo el brazo el recetario encuadernado en cuero. Dejó el fuego sin atender, las brasas frías de la noche anterior, y sus botas crujieron suavemente al cruzar el patio helado. El barracón seguía en silencio. Ni siquiera los caballos habían empezado a moverse inquietos, solo el viento susurraba como arrepentimiento. Mai se detuvo junto a la puerta de la casa de cocina, recorriendo con la mirada el porche donde Caleb a veces se quedaba antes del amanecer, fingiendo beber café. No había rastro de él. Soltó el aire. Su corazón no dolía. Ardía, como si algo estuviera siendo arrancado del hueso. Dentro, los estantes aún guardaban sus frascos de cebollas encurtidas, sus especias envueltas en papel encerado, un pan enfriándose demasiado despacio para importar. Pero no era suyo. Nunca lo había sido. Siempre había sido el rancho de otro, el fuego de otro. Dejó la llave, solo un clavo doblado atado a una cuerda, colgada junto al fogón y se marchó. Caleb no durmió esa noche. La nieve había vuelto a caer, seca e inquieta,
arremolinándose en copos finos que se le quedaban en el cabello y se derretían bajo el cuello del abrigo. Permaneció durante horas frente a la casa de cocina oscura, observando la chimenea sin humo, las ventanas inmóviles. No dijo nada cuando ella se fue, no porque no quisiera detenerla, sino porque sabía cuántos hombres habían intentado atraparla con palabras suaves. Él no sería otro más. En lugar de eso, permaneció despierto, ahuecado por el silencio, pensando en todo lo que debería haber dicho y nunca dijo. El fuego en su pecho no era solo culpa. Era el dolor de un hombre que había llegado demasiado tarde con demasiado poco. Cuando la nieve se espesó, entró, se sentó en la mesa estrecha que May había fregado cada mañana y tomó el viejo libro que ella siempre guardaba cerca de los sacos de harina. Las recetas de su madre. Su sueño. Dudó, luego arrancó una hoja en blanco del final y empezó a escribir. La carta era corta, pero le costó más que cualquier palabra que hubiera pronunciado en voz alta. Si yo fuera otro, si el tiempo pudiera rebobinarse como un carrete de hilo, sería el hombre que se arrodilló para limpiar ese suelo por ti, no el que miró y se dio la vuelta. Tú te mantuviste más erguida de lo que yo jamás lo he hecho. Y aún lo haces. No te pido que me perdones, solo que lo sepas. Cuando entraste en mi fuego, fue la primera vez que sentí calor. Caleb dobló la carta con cuidado, la deslizó dentro de la tapa delantera del recetario y la dejó en el borde de la mesa de la cocina, donde ella no la pasaría por alto si alguna vez regresaba. Pero no esperaba que lo hiciera. No después de todo. May encontró la carta la tercera noche. Solo había llegado hasta la pensión del pueblo. Sus ahorros apenas alcanzaban para una semana de catre y té frío. El recetario había permanecido en su bolsa, sin leer, sin abrir. Hasta entonces. Intentaba escribir una nueva sopa en la última página cuando sintió que el borde fino del papel se soltaba. Desplegó la carta despacio. La leyó 2 veces, luego la apretó contra el pecho y cerró los ojos. Afuera, la nieve aullaba contra los cristales delgados. El viento gritaba como una tormenta sin fin. Pero dentro de ella, algo se ablandó. No el dolor. Eso llevaría tiempo. Pero si la creencia de que quizá, solo quizá, no todos los hombres llegaban demasiado tarde. Algunos solo necesitaban un fuego que no pudieran ignorar. El sol derramaba oro sobre las llanuras de Montana, suave y lento, calentando las vigas de madera de un pequeño edificio junto al viejo sendero, antes usado por las rutas ganaderas y ahora llevando a algo más amable. Un letrero tallado se mecía sobre la puerta con la brisa. El porche delantero era amplio, con bancos donde viejos vaqueros fumaban sus pipas y los niños reían con galletas y mermelada. Dentro, el aire siempre olía a canela y cerdo ahumado, y las paredes sostenían estantes de libros y frascos de conservas. El largo mostrador de madera tenía un pastel recién hecho cada mañana, y detrás del siempre estaba May. Sus manos eran firmes, su risa fácil. Ya no se sobresaltaba ante voces alzadas ni botas ruidosas. Llevaba el delantal con orgullo y mantenía una lata pintada junto a la ventana, etiquetada Sueños, donde enseñaba a las chicas del lugar a ahorrar lo poco que tenían para algo que valiera la pena. Afuera, Caleb cavaba en el huerto de hierbas, las mangas arremangadas, las manos cubiertas de tierra. Le hablaba a la albahaca como a una vieja amiga y podaba los tomates con el cuidado de un hombre que sabía lo que significaba empezar de nuevo. Seguía hablando poco, pero cuando miraba a May, lo hacía sin vergüenza ni sombra. Cada sábado, los niños del pueblo se reunían junto a la puerta trasera. May les enseñaba a amasar, a saber cuando el aceite estaba demasiado caliente, a reír cuando la harina te caía en el cabello. Contaba historias mientras removía el estofado y nunca mencionaba el pasado a menos que alguien lo preguntara. A veces se detenían viajeros. Un forastero, enterándose del lugar, se inclinaba sobre el mostrador y preguntaba: «Señora, cocina como si llevara haciéndolo toda la vida. ¿Dónde aprendió?» May se secaba las manos en el delantal, miraba a Caleb cortando cebollas detrás de ella y sonreía. «Cocinaba para borrachos que nunca supieron mi nombre», decía.
Pero ahora cocino para un hombre que me mira a los ojos. Y eso bastaba. Nadie volvía a preguntar. El día de su boda fue pequeño. El prado estaba en silencio, iluminado por el sol de finales de primavera, las flores silvestres meciéndose con la brisa. Mai llevaba un vestido que había cosido ella misma. Nada elegante, solo lino color crema y una cinta azul que Caleb había encontrado olvidada en un viejo cajón. Él vestía su mejor camisa y su sonrisa tranquila. Se colocaron bajo un roble torcido, con 2 testigos y un predicador que apenas se aclaró la garganta. Pero el momento se alargó más que cualquier sermón. Al final, Caleb metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un pañuelo. No era de encaje ni de seda, solo algodón suave, bordado con una palabra en hilo rojo ya desvaído. Perdonado. Lo ató con cuidado alrededor de la muñeca de Mai, como un voto que no necesitaba voz. Ella lo miró, los ojos brillantes por algo que no tenía nada que ver con lágrimas. Gracias, susurró. Él negó con la cabeza. No, dijo. Gracias a ti por quedarte cuando te di todas las razones para no hacerlo. Juntos se volvieron hacia el sendero, de la mano, la luz del sol atrapando el bordado en su muñeca. Ya no necesitaban huir. Habían construido algo que no podía arder. Ni por el fuego, ni por la vergüenza, ni siquiera por la memoria. Y ese fue el comienzo de todo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del humo de las cocinas antiguas, el silencio del arrepentimiento y la gracia tranquila de la redención. La historia de Mai y Caleb nos recuerda que el pasado no define quiénes somos, sino en quién elegimos convertirnos, que el amor verdadero, no exige perfección, solo verdad y el valor de permanecer a su lado. Si esta historia te conmovió, hay muchas más esperando en lo salvaje. Suscríbete a Henry del Oeste Historias para relatos inolvidables de fortaleza, pasión y segundas oportunidades, ambientados en una tierra donde el viento habla de viejas cicatrices y cada corazón tiene su propia frontera. Pulsa suscribirte, activa la campana y cabalga con nosotros. Donde el amor no siempre es bonito, pero siempre vale la pena.